Bienvenidos a un nuevo video de ingeniería térmica, esta vez continuando con el tema de los HVAC. Esta vez vamos a hablar sobre los dibujos e interpretaciones de esquemas del BMS. En este video les voy a enseñar cómo interpretar un dibujo de los HVAC, especialmente en el lado del aire. Y al echarles un vistazo al esquema del BMS, aprenderemos a interpretar los datos que nos contiene. Muy bien, empecemos. Entonces, una vez que se hayan entendido todos los diferentes equipos y las siglas dentro del sistema de distribución HVAC, será más fácil interpretar los dibujos mecánicos si se observa la vista en planta. Puede ser muy complicado porque está lleno de líneas, símbolos y números, especialmente si los conductos se superponen entre sí. Es muy difícil de ver, ¿verdad? Puede que se requiera un poco de experiencia y práctica para ver el diagrama con precisión, pero hoy en día, por lo general, con edificios nuevos, se les interesa un poco utilizar un modelo 3D, como el uso de modelos de información de construcción para modelar el BIM o MEP, que significa mecánica eléctrica y fontanería. Una vez que tienes un modelo 3D es mucho más fácil visualizarlo. Echemos un vistazo a un dibujo real y tratemos de darle sentido. Bueno, este es un dibujo mecánico de una habitación de AHU. Tiene una AHU que está suministrando aire a través de unos conductos de aire. Algunos de los términos a tener en cuenta, por ejemplo, es 508 por 152. Todos estos números representan una dimensión del conducto. El conducto es 158 milímetros multiplicados por 152 milímetros. Es casi un conducto cuadrado. Y SAD significa conducto de aire de suministro. Este conducto de suministro de aire está saliendo de la HU y suministrando a los diferentes espacios de aire. Y cuando vea el símbolo, ese es un rectángulo con una barra desde la esquina hasta el final que crea dos triángulos. Esto es lo que llamamos un símbolo de conducto de aire de retorno. El conducto de aire de retorno es una barra y el conducto de aire de suministro es una cruz. Este también es un conducto de suministro de aire y es un conducto de aire de retorno transversal, que es RR, y el conducto de aire fresco es el RS. Y también, como se puede notar, esto suele haber estos números de 558 por 254. Esto representa el radio del codo. Cuanto mayor sea el número, más largo será el barrido y el giro será mucho más suave. Y estas son algunas de las pocas cosas de las que se puede hablar aquí. Ya dicho hace un momento, SAD es el conducto de aire de suministro. El aire de suministro que sale de la HU saldrá del conducto de aire de suministro. RAD es un conducto de aire de retorno. ¿Cuál es el aire que ha sido absorbido por el calor de la habitación? Regresará a la HU a través del conducto de aire de retorno. El FAD es un conducto de aire fresco y el conducto de aire fresco generalmente será un poco más pequeño que el conducto de suministro y de retorno. El CHWS es un suministro de agua fría, un suministro de agua donde el enfriador producirá agua fría y se suministrará a la HU a través de la tubería de suministro de agua enfriada. Y CHWR es el retorno de agua enfriada. Todos estos acrónimos son muy comunes y que se verán en los dibujos. Y siempre que describamos tuberías y equipos de HVAC serán términos muy comunes. R con un número a su lado es el radio del codo. Y a veces en el mismo dibujo se verá el horario del equipo. Eso significa que las dos HU que ves dentro del dibujo
¿Cuál es la parte de la información? Ahí está la información del flujo de aire. Por ejemplo, la capacidad de flujo de aire de suministro es de 50.000 metros cúbicos por hora. Eso significa que este ventilador en particular puede suministrar hasta 50.000 metros cúbicos de aire y puede superar 885 el pascal de presión estática externa, y la capacidad de enfriamiento es de 220 kilowatts. Todo esto se lo aprenderá en los videos y temas posteriores. Se aprenderá también sobre estos valores, de qué se trata todo esto y cómo dimensionar su equipo en función de estos números. Estos son los 3 números más críticos antes de seleccionar una HU adecuada para el espacio. El resto son solo algunos de los demás datos, como la dimensión del caudal de agua fría, para que sepa si su habitación tiene suficiente espacio para ello. En el mismo dibujo, por lo general, habrá otras de estas leyendas a las que se le puede hacer referencia, pero la mayoría de estas leyendas se verán igual. Y una vez que las haya visto muchas veces, ya no tendrá que hacer referencia a la leyenda. Intentemos interpretar estos dibujos. ¿Cuál es la capacidad total de la HU 1.1-1? Bueno, la HU-1 es esta HU en particular. Hay 4 números y hay 2 unidades aquí en la primera línea que se refiere a la capacidad. Entonces la capacidad total es 48.6. El número mayor es la capacidad total y el número ligeramente menor representa la capacidad sensible. ¿Qué es sensible y qué es total? Hay otro término que se aprenderá más adelante llamado capacidad latente. Todo esto lo aprenderá en los temas siguientes. El flujo de aire total es nuevamente un número más grande. Esto es 9.500 metros cúbicos por hora. Y el flujo de aire exterior es de solo 680 metros cúbicos por hora, lo cual es normal. El aire exterior generalmente no es tan alto. Y finalmente el tamaño de la tubería de la HU-1, para que pueda ver el tamaño de la tubería, es de 50 milímetros. Este es el tamaño de la tubería de suministro de agua fría. El tamaño de la tubería de retorno será el mismo. Otro dibujo aquí es el número de difusores de aire. Siempre que vea varios cuadrados como este, un cuadrado grande a un cuadrado pequeño con flechas apuntando hacia afuera, se trata de un difusor de aire. Entonces hay en total 6 difusores en esta sala. ¿Cuántos amortiguadores VAB o amortiguadores de control de volumen existen? De hecho hay 3, 1, 2 y 3. Entonces un regulador está suministrado aire a 2 difusores. Hay 3 amortiguadores VAB. Puede ver el tamaño del conducto de aire de suministro. Este es el tamaño del conducto de aire principal, que en realidad aquí son 300 por 200. De acuerdo, 300 por 200 es el tamaño del conducto de aire de suministro. Cuando se trate de un conducto más pequeño es 200 por 150, pero tal vez el principal sea 300 por 200. El caudal de aire de cada difusor también se indica aquí, 1000 metros cúbicos por hora. 1000 metros cúbicos por hora es para un VAB, así que lo más probable es que un difusor sea de 500. ¿500 por qué? 1000 se divide en 2, por lo que son 500 a cada uno. Y finalmente el número de zonas con control de temperatura se puede ver en el amortiguador. Hay una línea curva y se debe a este particular. Un símbolo, en realidad hay una T. Está bien, si miras de cerca hay una T aquí adentro, por lo que representa el sensor de temperatura o el termostato. Hay 3 zonas y una zona con un sensor de temperatura, un regulador de volumen. Serían 3 zonas particulares, así que es como se interpreta este tipo de diagramas. Este es el esquema BMS, que definitivamente
Se verá en todos los sistemas de gestión de edificios en el lado de aire. Esto es para una AHU. Digamos que un edificio tiene 20 AHUs, tendrá 20 páginas como esta, porque cada AHU tendrá diferentes lecturas. Todos tendremos diferentes estados, diferentes números que se ven aquí, cuadros de color blanco, los números que son de sus sensores. Por ejemplo, el sensor de temperatura del aire de suministro le dará una lectura de la temperatura del aire de suministro, de presión estática del aire de suministro. Le dará una lectura de presión, la humedad del aire de retorno, la temperatura del aire de retorno, el nivel de dióxido de carbono, bien afuera de la temperatura de la bobina. Todos estos son de sus diversos sensores. En cuanto a los que están en amarillo, son en realidad el punto de ajuste que los usuarios pueden establecer. Por ejemplo, esto es para el proveedor de BMS en particular. Los diferentes proveedores tendrán diferentes esquemas de color de aspecto ligeramente diferente, diferentes temas de gráficos, si bien, pero en general es como eso. Habrá un suministro de aire aquí y aire de retorno aquí. Con un serpentín de enfriamiento de ventilador y un filtro de aire, esto es algo bastante estándar que se verá en el esquema del lado del aire BMS debajo del ventilador. Por lo general se mostrará a la velocidad de ventilador de 50 Hz, que es la máxima. Así que ahora está ejecutando alrededor del 70%, que son 35 Hz. Tiene esta retroalimentación, tiene el comando que significa que se ejecute a 34.5, pero ahora en realidad está funcionando a 34.9. Está casi cerca de la velocidad del comando. El consumo de energía se muestra aquí, y debajo del serpentín de enfriamiento tiene otra información como el caudal de agua enfriada. El suministro de agua fría y temperatura de retorno del agua enfriada. La temperatura del suministro de agua fría parece un poco extraña. Esta no es una temperatura de suministro de agua fría muy típica. Si la está experimentando ahora, a veces una mirada a esto descubrirá todos los valores divertidos que pueden ser causados por sus sensores. Es posible que su sensor ya no sea tan preciso y necesite algún servicio. PCC es una bobina de preenfriamiento. Este es un sistema de doble bobina. Eso significa que antes de que el aire exterior ingrese a la AHU, en realidad se está tratando primero. Muy bien. Primero se acondiciona el aire reduciendo un poco la humedad y se reduce un poco la temperatura antes de entrar a la AHU. De acuerdo a con estas palabras de aquí, que está el encendido, el normal, el automático, todas estas son el estado del equipo. Aquí significa que este interruptor del aire está encendido y significa que hay aire fluyendo otra vez. Simplemente significa que hay aire fluyendo a través, por lo que es una verificación si su ventilador está encendido y el filtro está limpio. Es normal, y así sucesivamente. De acuerdo a todo esto, no hay alarma de humo. El detector de humo indica que es normal, por lo que la BMS es como tener muchos ojos. Es como un cuerpo, sus ojos, sus oídos, todos sus sentidos están alrededor y está consolidado en un solo gráfico para que los usuarios lo vean. Entonces, en lugar de ir al lugar y medir las diferentes lecturas, debe sentarse en una ubicación central y podrá saber qué está pasando en su edificio. Al tener todas estas temperaturas y datos presentados, lo bueno de la BMS es que todos estos datos también tienen tendencias, lo que significa que está registrando todos estos datos y están seguros. Entonces, digamos que hay algo mal con la temperatura, quiero echarle un vistazo. Se podrá hacerlo a través de la BMS, porque el servidor realmente guarda todos estos datos, y que con esto espero que se tenga una mejor idea sobre cómo interpretar un dibujo mecánico.
un dibujo CAD o un esquema BMS. Nos vemos para la siguiente.